Prueba o tentación, tentación o prueba. ¿Cuál será la diferencia? Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos da, Señor. Qué bueno ver a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, ahí en el lugar donde les pertenece, Señor, que es tu presencia. Qué bueno, Señor, yo los bendigo en tu nombre, oh Dios, que sean fortalecidos por tu palabra y que cada uno de nosotros, Señor, llegue y regrese lleno a su casa de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús nos exponemos tu palabra en esta tarde. Amén y amén. Muy bien, entonces, tentación o prueba, prueba o tentación. Vamos a ver cuál es la diferencia, porque hay que saber diferenciar y ya usted se dará cuenta por qué. Ahora, véame para acá. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué será esto? ¿Prueba o tentación? Aquí hay, para los que tal vez, bueno, no sé si todos lo alcanzan a ver, pero aquí hay un ratón, pequeño ratón, con hambre. A esta hora ya hace hambre, ¿verdad? Y él está ahí muy pendiente, sintiendo el olor de ese queso, el cual es agradable. Pero la pregunta que nos hacemos el día de hoy, ¿es eso una tentación o una prueba? Y si me permite, no sé si me permite, le hago una entrevista. ¿Sí me da permiso? Ya dijeron que sí. Así que, a ver, para la hermana Gisela, ¿qué será eso? ¿Una tentación o una prueba? Una prueba. Muy bien, muchas gracias. Para el hermano Esteban, ¿qué será ese momento en donde el ratón tiene que decidir? ¿Qué será, una tentación o una prueba, hermano? Prueba y tentación. A ver, ¿quién da más? Hermana Vivi, ¿qué será? ¿Una prueba o una tentación? Es una tentación. Muy bien. Vamos a ir viendo lo que la Biblia dice acerca de tomar decisiones. En la vida hay que tomar decisiones. Y así como ese ratón, en algunas ocasiones nos veremos, no nos veremos como el ratón, por supuesto, sino que nos veremos en la situación y debemos de tomar una decisión. Él está pensando, está midiendo las consecuencias, diría yo. ¿Verdad? ¿Tomo el queso o no me como el queso o no me lo como? Es ahí el dilema. Entonces vamos a ir viendo la diferencia, lo que pueda ser una tentación y lo que pueda ser una prueba. Bien, hay unas palabras que son importantes que en esta tarde usted debe de saberlas, o más bien debe de comprender en el contexto en el cual aparecen, porque acordémonos que nuestra Biblia es una traducción al español y la riqueza del idioma en el cual fue escrito originalmente no es que se pierda, sino que no logramos ver la riqueza del idioma en el cual fue escrito. Entonces necesitamos ver a fondo qué es lo que está detrás de la palabra del original para que nosotros podamos entender los contextos en donde leemos cada pasaje de la Biblia. Así que hay una palabra aquí, vamos a ver algunos conceptos para irnos introduciendo y encontrarle una respuesta a que si es una tentación o es una prueba, lo que el ratoncito ahí está atravesando, o de repente usted y yo, ¿verdad? Muy bien, vea esta palabra. Hay una palabra que al español se traduce como prueba, pero esa palabra es dokimé. Pero fíjese que dokimé quiere decir o significa mérito, carácter aprobado, una prueba y una evidencia. Entonces, vea esto, aquí hay un texto, dice 2 de Corintios 13:5, si a usted le gusta buscar, búsquelo, si no lo puede leer conmigo acá. Dice 2 de Corintios 13:5, y poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos
que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no penséis, no paséis la prueba. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Les dice, oigan, examínense, háganse, búsquense en su interior a ver si tienen méritos, a ver si tienen un carácter aprobado, a ver si tienen evidencia, a ver si dentro de ustedes hay una prueba de que son cristianos, de que son hijos de Dios. Entonces aquí prueba, la palabra prueba tiene un significado, una connotación diferente a lo que a veces decimos, ay, estoy en prueba, cuando le llama a una situación difícil. Entonces no sé si me estoy dando a entender. Aquí la palabra prueba no es una situación en donde usted dice, estoy en una gran dificultad, estoy en Honduras, dicen algunos. O sea, no es algo profundo, ¿verdad? No en el país, sino que en algo profundo. Entonces dice aquí, poneos a prueba. Eso quiere decir, pongan ustedes, saquen las evidencias que hay dentro de ustedes para decir que Jesucristo habita dentro, habita ahí en su interior. Entonces aquí la palabra prueba tiene un significado diferente. Entonces aquí la palabra, en las dos veces que aparece prueba, la palabra es dokimé. Ahora, vamos a ver otro texto en donde la palabra prueba aparece y vamos a ver la diferencia. Prueba, en español prueba y prueba es lo mismo. Cuando usted prueba algo o cuando está en unas dificultades, una prueba. Entonces, pero veamos en el contexto en el que aparecen. Ahora, la otra palabra que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, porque esto está en el Nuevo Testamento, no he ido no sé si, no me acuerdo si vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se refieren a prueba. Una es dokimé, que ya lo vimos, que es mostrar una evidencia. Hay que mostrar un carácter comprobado, que si Cristo habita o mora en nosotros. La siguiente palabra que es importante que usted, si gusta la nota o se lo memoriza, o bueno, espero yo que vea el video más tarde o mañana, vea que hay otra palabra que se refiere a prueba. Y esa palabra es peirasmos, muy diferente a dokimé. Peirasmos también quiere decir prueba. Peirasmos, así como se escuche, peirasmos, también quiere decir prueba, pero quiere decir tentación, también significa tentación. Y también significa incitación. Entonces, vea que estas dos palabras, al descubrirlas, al verlo en español, pues las dos, a veces los traductores la utilizan como prueba, pero vemos que cada una de ellas tiene algo más que aportarnos, porque en este caso, peirasmo quiere decir prueba, pero también significa tentación y también una incitación. Veamos en un texto donde aparece esta palabra. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas peirasmos, que aquí se puede traducir como tentación. Si lo cambiamos, diría, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones. Entonces aquí la palabra, hay algunas Biblias antiguas, por ejemplo la Reina Valera 1909, aparece tentación en lugar de pruebas. ¿Por qué? Porque es un término intercambiable. Esta palabra peirasmos puede ser una prueba, o puede ser una tentación, o puede ser una incitación. Entonces nosotros debemos entender, cuando leemos nuestra Biblia, no debemos de leerla solo por leer. No. Debemos de entender el contexto en el cual estamos introduciéndonos. Y aquí yo espero que la próxima vez que usted vea la palabra prueba, medite un poquito más, porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o puede ser en diversas tentaciones. Las tentaciones pueden ser diversas, no puede ser solo una. A veces llega una, a veces llegan más de una sola vez. Sabiendo que
La prueba, oiga, aquí apareció otra vez, sería, lo podemos traducir como sabiendo que la tentación de vuestra fe. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, usted me está diciendo que prueba aquí también es tentación, entonces aquí lo puedo cambiar. No, no lo puede cambiar. ¿Sabe por qué? Estoy leyendo Santiago 1:2 y versículo 3. Es que aquí, en esta primera palabra donde aparece pruebas, sí es peirasmos. Aquí usted sí puede sustituir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo puede sustituir por diversas tentaciones o por diversas incitaciones. ¿Sabe qué es incitar? Una invitación a hacer el mal. Entonces, aquí en este caso, en la primera vez que aparece la palabra prueba, usted puede ocupar ya sea prueba, tentación o incitación, pero no en la segunda. Ahora, obviamente en nuestra Biblia en español no podemos ver lo que está atrás. Necesitamos libros adicionales para ver qué es lo que, de dónde se tradujo. Entonces, ¿qué palabra? Quiero que su cabecita empiece a trabajar. ¿Qué palabra entonces sería esta? Sería dokimé. Quiere decir que cuando alguien está pasando por una prueba, por una tentación, por una incitación, esa prueba, lo que se está buscando con esa prueba es que alguien tenga un carácter aprobado, de pruebas y evidencia de que Cristo mora en él. Porque cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una incitación, cuando estamos en una tentación, ahí es donde se prueba cuál es nuestro carácter. Y muchas veces fallamos. Bueno, yo fallo, no sé usted. Pero veamos aquí, ¿por qué he comenzado yo de esto? Quizás diría usted, está difícil. No está difícil. Sino lo que quiero que vea usted de que cuando aparece prueba, en estos contextos aquí prueba es de que cada uno se haga un autoexamen, un autoanálisis y compruebe de que tiene méritos para decir que Jesucristo habita en nosotros. Pero allá resulta que hay algo externo que está llegando, o inclusive puede ser interno, claro que sí. Hay algo que está llegando, tocando nuestra puerta para probarnos, para tentarnos, para incitarnos. Y cuando eso sucede, es que lo que se está buscando es que mostremos que tenemos el carácter aprobado, que tenemos prueba y evidencia de que somos creyentes. No sé si me estoy dando a entender, pero ya voy a ir un poquito más adelante. Así que he comenzado por acá porque es importante que usted tenga en consideración de que hay dos ambientes acá en donde la palabra prueba, usted la puede leer, pero significa algo totalmente diferente. Aquí está hablando, aquí tenemos las dos palabras juntas. Está diciendo que una tentación será la manera de cómo usted y yo debemos demostrar la evidencia de que Cristo habita en nosotros. Entonces es importante que vea esto. Vamos a ir un poquito más allá. Vea, tentación, el concepto de tentación es una invitación a pecar. Ahora, ¿la tentación es pecado? Pregunto. Yo ya se lo he dicho muchas veces, a ver si se acuerda. ¿La tentación es pecado? No. ¿Quién da más? No, la tentación no es pecado. La tentación es una invitación a pecar. Hey, venite vos, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vámonos para, ya sabes, ahí donde te gusta ir, los domingos. No, voy a ir a la iglesia. No, hombre, vos, ¿y qué vas a hacer? Ahora, ¿eso qué es? Es una tentación, porque ahí se tiene que tomar una decisión, si ir a la iglesia o ir al otro lugar donde no sé qué cosas podrán suceder, ¿verdad? Pero tiene que ser algo totalmente diferente a la presencia del Señor. Entonces veamos que la tentación es una invitación a pecar. Ahora, si usted quiere un concepto más teológico, más elevado, vamos a decir que la tentación es la presión para ceder
a las influencias que pueden llevar a apartar al creyente de Dios y llevarlo al pecado. La otra no es que sea simplista, pero es una realidad. Una tentación es una invitación a pecar. Pero cuando ya ampliamos mucho más el concepto, dice que la tentación es una presión. ¿No es cierto que nos presionan las tentaciones? Sí, claro que sí. Claro que es una presión. Es una presión constante. Por ejemplo, ¿se acuerda de José? Sí. Dice que la jefa, la esposa de Potifar era, ¿verdad? Bueno, llegaba y, qué guapo estás. De esos no hay aquí, dice, le decía. Y José, ¿qué habrá pensado José? Bueno, esta señora, ¿qué le pasa? Porque estaba jovencito, estaba ahí, no sé, 25, 30 años, no sé cuántos años tenía José en ese momento. Y todos los días, ay, qué hermoso estás, qué chulo te ves. Era una presión ahí que estaba provocando en José el caer en una tentación. Bueno, entonces veo aquí que ser tentado no es en sí un pecado. Aquí ya tenía la respuesta, pero me dijeron que no, ¿verdad? Ya lo había leído. Ser tentado no es en sí un pecado. El pecado surge cuando los creyentes ceden a la tentación. Muy bien, entonces queda claro el concepto de tentación. Si usted lo quiere rápido, ¿verdad? ¿Y qué es tentación? Bueno, es una invitación a pecar, así. Pero si usted quiere ya dar un concepto más elevado, usted dice que es la presión para ceder a las influencias que pueden llevar a apartar al creyente de Dios o llevarlo al pecado, ¿verdad? Pero más fácil otro, una invitación a pecar. Ahora, esa es tentación. Ahora, la prueba, vea qué significa prueba. Prueba es el sufrimiento, también angustia o tribulación que tiene por objeto llevar al creyente a tener una experiencia más profunda con Dios. ¿Ve usted? ¿Nota usted la diferencia? En la tentación dice que lo que se busca o lo que el enemigo busca es apartar al creyente de Dios y llevarlo al pecado. Los creyentes todo el tiempo están sometidos a tentaciones, ¿o no? Sí, claro que sí. Una tentación ahí en la pantalla de su televisor. La tentación cuando va a comprar. La tentación cuando está viendo su teléfono. Bueno, por todos lados. El creyente está expuesto a la tentación. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, aquí lo vemos. Dice que es apartar al creyente de Dios y llevarlo al pecado. Por lo contrario, la prueba dice que es llevar al creyente a tener una experiencia más profunda con Dios, y ahí está involucrado el sufrimiento, la angustia, la tribulación. Pero esto tiene que ver con la vida cristiana, o sea, el ejercicio de la vida cristiana, queriendo usted agradar a Dios. Alguien podría estar sufriendo el día de hoy porque no refrena su lengua. ¿Me escuchó? Sí, pero eso no es un sufrimiento para tener una experiencia más profunda con Dios. Es porque no tiene la capacidad de, mire, ponerse un zipper en la boca. Y le dicen una palabra y contesta 4. Y le dicen 2, contesta 10. Y después dice, ay, estoy en una gran tribulación, en una gran prueba. No, eso no es prueba. Eso es falta de prudencia. Entonces, la prueba en las Escrituras también se ve como aquello que certifica la veracidad de algo. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda del hermano Job? Bueno, resulta que la Biblia dice que era un hombre perfecto. Eso quiere decir de que cuanto más usted se ajuste
a la palabra de Dios, a los lineamientos de la palabra, así también le van a llegar las situaciones difíciles. Y usted bien sabe la historia, ahí todo el libro de Job. El asunto es que Job pasó por un momento difícil y ahí por el capítulo 42, después de 42 capítulos, dijo Job: en verdad de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces quiere decir que todo ese proceso, todo el sufrimiento, toda esa angustia, toda esa tribulación, lo que produjo en Job fue una experiencia más profunda con Dios. ¿Cuántos quieren tribulaciones? A nadie quiere tribulación. Nadie quiere una experiencia más profunda con el Señor. hay que buscar otros medios. Va pues, le doy otro medio. ¿Cuántos quieren una angustia? No. ¿Cuántos quieren sufrir? Ay, si a mí sufrir me ha tocado toda la vida. Oiga, es que el asunto es de que si queremos una experiencia más profunda con Dios, quiera usted o no lo quiera, o yo no quiera, el caso es que nos van a llevar a la prueba. Y si tomamos como ejemplo a Job, ¿cómo estaba Job? Estaba bien bendecido, tenía buenos hijos o muchos hijos, y siempre él estaba levantando un altar al Señor. Siempre estaba orando, siempre estaba buscando el rostro del Señor. Cualquiera diría, este está. De hecho, el diablo le dice, si él te busca porque lo tiene bien bendecido. Hay algunas versiones que dicen, quítale todas sus bendiciones y no verás cómo te maldice en tu misma cara. Así lo traducen algunas paráfrasis de la Biblia. Entonces, la prueba siempre, el resultado será, durante todo ese proceso, llevar al creyente a una experiencia más profunda con Dios. En cambio, la tentación es apartar al creyente de Dios y llevarlo al pecado. Y cuando el creyente está en pecado, ¿qué hace el diablo? Se ríe y le dice, ay, no que eras el cristianito pues, y no que muy cristiano pues, y no que muy hombre de Dios pues. Entonces vea claramente que la tentación siempre será apartar al creyente y llevarlo al pecado. El asunto es que cuando el ratón agarra el queso, muchas veces no puede librarse de la trampa. Cuando usted pone una trampita ahí en su casa, por si acaso tiene un ratón, a veces va a encontrar solo la cola del ratón. Tuvo chance el ratón de irse, pero la mayoría de las veces lo va a encontrar con la trampa aquí en la nuca, ¿verdad? ¿Para dónde se va? Ahí quedó, fue su última, el gustito que se dio la última vez. Así hay muchos creyentes que solamente se dieron el último gusto de su vida. Siguen vivos, por supuesto, andan por ahí, pero se alejaron y se fueron, por causa del pecado, se alejaron de Dios, que era el objetivo de Satanás. Y dicen, no, el Señor sabe que la carne es débil y ahí después me reconcilio. Sí, claro, puedo hacerlo, pero ¿quién sabe que lo pueda hacer? Ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a suceder el día de mañana. ¿Y qué tal si no tiene oportunidad de arrepentirse? Entonces, ¿para qué vamos a jugar a la ruleta rusa? ¿Sabe qué es eso? Los que no saben qué es la ruleta rusa, bueno, la ruleta rusa es cargar un revólver, ponerle un tiro, darle vuelta al tambor, y como solo tiene uno, me parece que tienen 7, 8 la carga, no sabe usted dónde quedó. Y usted jala el gatillo pensando, esperando que no esté ahí la bala. Y como no, solo le hizo, hoy te toca a vos. Y así se la van pasando. Más de alguno le va a tronar ese tiro. Entonces muchos cristianos, muchos creyentes están jugando la ruleta rusa. Están ahí coqueteando con el pecado. Y le sonríen. Pero sepa que la tentación siempre será para apartarlo de Dios y siempre le resulta efectivo a Satanás eso.
Ahora, por otro lado, la prueba siempre será llevar al creyente a tener una experiencia más profunda con Dios. ¿Cuántos quieren sufrir por el Señor? Ay, ya se ve mejor. ¿Cuántos quieren padecer por el Señor? Bueno, por el Señor lo que sea, dicen. Está bien, perfecto. Estemos preparados, porque la prueba nos va a llevar, o el propósito es llevar al creyente a tener una experiencia más profunda con Dios. Bien, voy avanzando. Entonces, la prueba en las Escrituras también se ve como aquello que certifica la veracidad de algo. Cuando Job terminó el proceso, se certificó de que él era fiel a Dios. ¿Dice amén? Sí, así se certificó y así quedó. De que a pesar que estuvo ahí con cosas muy humanas, sí, claro, pero al final se certificó de que Job era fiel. Ahora, hubo muchas cosas que la prueba hizo que saliera de ahí. Y eso lo vamos a ver las siguientes semanas, o la próxima semana. Bien, en la Biblia vemos que existen dos clases de eventos para definir nuestra fe. Pueden haber más, yo escogí solo dos. Pero podemos ver en la Biblia que existen dos clases de eventos para definir nuestra fe. Uno es la prueba, que Dios la usa. Dios usa la prueba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé por qué, no me pregunte por qué. Y a cualquier pastor que le pregunte, a cualquiera que estudie la Biblia, la respuesta es: no sabemos por qué Dios usa la prueba. Dios permitió que muchos creyentes fueran quemados vivos. Entonces, cuando usted lee la historia y se da cuenta que gente murió quemada en la hoguera, usted dice: vale la pena ser cristiano. Encuentra ejemplos de fe, y esos ejemplos de gente que entregó su vida por el evangelio le fortalecen, o esperaríamos nosotros que le fortaleciesen. Pero Dios usa la prueba. Ahora, el otro evento para definir nuestra fe es la tentación. La tentación que Satanás utiliza y la que también proviene de, míreme para acá, de dentro de nosotros. Ah, no, será usted, pastor. Yo no, no, también usted. Créame que sí. Estamos en el mismo ambiente y somos hechos del mismo material. Así que en nuestro ser hay algo que se mueve ahí cuando ve cosas. Cuando, como el ratón, huele cosas. Hay recuerdos que vienen a su mente. Ay, dice, agarra el pañuelo, ya todo amarillo. Ah, me acuerdo cuando me regalaron este pañuelo. Este hombre no me da nada, pero él me regaló esto y todavía lo guardo. ¿Por qué lo guarda? Bótelo. Bótelo. Si tiene un pañuelo guardado ahí de quien se lo haya dado cuando usted tenía 15 años, ¿ya para qué? Ya no tiene sentido. Lo que está trayendo a su memoria son pensamientos que lo que hacen es angustiarlo o angustiarla. ¿Para qué? Ay, y empieza a volar su imaginación y dice: ay, es que si hubiera sido, ay, estuviera tan... Bueno, ya no sigo, usted imagínese. Entonces hay dos eventos en la Biblia que lo vemos que existen para definir nuestra fe, y uno de ellos es la prueba, y que Dios lo usa. Y número dos, la tentación, que Satanás la utiliza y le funciona. Eso es lo peor. Bien, vamos avanzando. Veamos entonces el propósito de Dios en las pruebas. ¿Cuántos quieren pruebas? Ay, yo pensé que iba a saltar y yo. Bueno, aunque no saltemos de gozo, van a llegar. Así que mejor estemos preparados, porque va a llegar. Es más, podría estar ahorita ya, ahí. Pero veámosles entonces el propósito en Dios de las pruebas.
Porque esto no es solo de sufrir me tocó en esta vida, ¿verdad? Y llorar es mi, ¿qué? ¿Cómo dice? Ah, dice la sabe, hombre. Hay un propósito en las pruebas y Dios está en ese propósito. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vaya, mire pues. El propósito de Dios en las pruebas. En primer lugar, las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de salud espiritual. A ver qué tan saludables estamos. Porque por fuera nos podemos ver muy bonitos. Pero como el Señor lo que le interesa es el interior, entonces nos manda las pruebas. A ver cómo te va con esta, mijo. Y le manda la prueba. Y resulta que reprobamos. Entonces, la prueba sirvió para revelar cuál es nuestra salud espiritual. Y algunos que están bien raquíticos espiritualmente. Nos vemos gorditos, ¿verdad? Bien rellenitos. Pero debilitados espiritualmente. Entonces la prueba está demostrando que la salud espiritual de la hermana o del hermano está en crisis. Bueno, veamos un ejemplo en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 22. Abra su Biblia, por favor. Génesis capítulo 22. Yo sé que ya sabe ese pasaje. Génesis capítulo 22 y versículo 1. Y dice: aconteció después de estas cosas, que dice, que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo. Y le hace la observación: tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué le parece? Usted sabe toda la historia. El resultado final fue de que el estado de la salud espiritual de Abraham estaba en óptimas condiciones. Porque no rehusó sacrificar o entregar en ofrenda a su hijo. Ahora, ¿sabía o no sabía Dios cuál era el estado de Abraham? Él lo sabía, por supuesto. Las pruebas es para que nosotros nos demos cuenta cómo andamos. Dios conoce y Él siempre hace su scan sobre nosotros. Vienen medio llenos, dice, o medio vacíos. ¿Cómo viene usted? ¿Medio lleno o medio vacío? Ahí se lo dejo. Entonces, una de los propósitos de las pruebas es conocer el estado de salud espiritual. En este caso, Abraham salió bendecido y se le llama el padre de la fe. Qué título, ¿verdad? Bien. Veamos otro ejemplo de esta demostración del estado espiritual de la salud. Abraham, como resultado, su fe quedó comprobada y se le llamó el padre de la fe. Ahora vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. He callado, lo digo, estoy. Es que está asimilando todo, ¿verdad? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Ya casi llego. Y versículo 31. Dice, 32, 31. Dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber prodigio que había acontecido en el país, Dios
lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del rey Ezequías. Ezequías se había topado con una gran cantidad de dificultades. Llega Sennacherib y les dice: oigan, que Ezequías no les engañe, le dice al pueblo. El Dios que ustedes tienen no los va a proteger. Les va a acontecer como les ha acontecido a todas las naciones por donde nosotros hemos pasado, y serán destruidos. Obviamente, a través del profeta Isaías, el Señor manda una palabra de fortaleza, y cuando Sennacherib se regresa, después de estar haciendo presión ahí, queriendo derribar las murallas de Jerusalén, se regresa a su ciudad y los hijos lo matan. Dios actuó ahí. Y luego de eso, Ezequías se enferma y bueno, resulta que clama al Señor, el Señor lo perdona, le alargan los días. Pero en cierta oportunidad, cuando usted lee ahí, se da cuenta que llegan de Babilonia. Oiga, llegan mensajeros de Babilonia y resulta que Ezequías les muestra todo lo que es el reino. Les enseñó hasta debajo de la cama. Mire, el enemigo llega muchas veces a ver qué hay en la casa, y entra y se pasea y se le mostramos nuestra casa. Mira, tenemos esto, tenemos lo otro, así está mi vida, y empieza a abrir su corazón a los mensajeros de Satanás. Oiga, estos mensajeros de Babilonia representan los mensajeros de Satanás, y Ezequías le enseñó todo. No hubo nada. Llega el profeta Isaías, le dice: ¿y a qué vinieron los de Babilonia? Bueno, vinieron a verla en la gloria en la que estoy, en la riqueza, en la abundancia en la que estamos. ¿Y qué vieron? Vieron todo. Así dice el Señor. Y empieza a dar la profecía a Isaías: y irán cautivos a Babilonia, y tus hijos serán eunucos, le dice. Eso quiere decir que su descendencia se acabaría. Entonces, aquí la prueba, léase todo el capítulo. Mire, eso está tremendo. De ahí vamos a sacar otro tema porque ya nos dio la puerta para entrar por ahí. Así que en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, ahí la prueba sirvió para demostrar que en Ezequías había orgullo. Había un montón de cosas, se había enaltecido, se había puesto toda su confianza en sus logros, en todas sus riquezas, y obviamente no pasó la prueba. El resultado espiritual de la vida de Ezequías estaba en pésimas condiciones. Y no solamente sufrió él, sino que también su familia y toda la ciudad, todo el pueblo de Israel. Número 2, el segundo propósito de las pruebas es que nos ayudan al creyente a conocer más cerca a Dios. ¿Cuántos quieren conocer de más cerquita a Dios? Eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que está en 2 de Corintios, capítulo 12, un pasaje que usted conoce muy bien también. Si usted quiere conocer más cerquita a Dios, bueno, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces quiere decir de que podría ser, déjeme ponerlo en esos términos, podría ser que la enfermedad que usted tiene, la situación que yo padezco,
sea para que tenga más acercamiento con Dios. Porque cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Clamamos, oramos, lloramos y buscamos al Señor. Yo he visto venir gente aquí. Ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando el Señor le hace el milagro, vamos a ir a la iglesia. No tengo tiempo. Vamos a ir a la iglesia. Estoy ocupado. Pero para el creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Eso. Para el creyente, lo que padecemos o lo que sucede en nuestra vida es para acercarnos más a Dios. Y yo esperaría una ofrenda de palmas al Señor. Quiere decir entonces que cuando estemos en la dificultad, porque estamos o vamos a pasar por ahí, recuérdese de esto, que lo que pueda usted estar viviendo el día de hoy, esa dificultad, eso que lo aprieta, es para que nos acerquemos más a Dios. Pero cuando no entendemos el propósito de las pruebas, ¿qué hacemos? Decimos, ay, por gusto voy a la iglesia, oro, canto y todo lo que hago y nada cambia. No he entendido el propósito. Pero los que son creyentes entenderán de que esa prueba puede ser cualquier situación que lo esté asfixiando, es para que se acerque más a Dios. Y cuando usted le encuentra el propósito y el sentido a eso, usted dice, no importa. La Biblia dice, vivos o muertos, somos del Señor. Denle ofrenda de palmas al Señor. Así dijo el apóstol Pablo. Y así cantamos a veces. Hay un coro muy antiguo que así dice: que ya sea vivos o muertos, somos del Señor. Así que no hay problema. Lo único que se va a limitar es las pupusitas y los tamalitos. Eso sí, vea. Pero estará en la presencia del Señor. ¿Qué más quiere? Va. Número 3. Voy avanzando porque eso vino a demostrar en Pablo, y él tuvo que aceptar de que era débil. Y llegó el momento de decir, bueno, ya 3 veces he rogado al Señor. Y créanme que las oraciones del apóstol Pablo no eran oraciones sencillas. Señor, pues sí, ¿qué pasó? ¿Me vas a sanar o no? Mira, pues ya llevo aquí ya tantos años, hombre. No, sabemos que, o tenemos muy bien claro que no oró así el apóstol Pablo. Pero llegó a la conclusión y dijo, bueno, yo me doy por vencido, porque me he dado cuenta que soy débil. Y cuando soy débil es donde el poder de Dios se glorifica en mi vida. Así que no importa. Mejor, dice, para que no me exalte. Y ahí lo expone él. Dice, para que no me exalte sobremanera, sino que siempre le pueda dar la gloria a Dios. Y que lo que sucede en mi vida y lo que yo hago en este ministerio es por el poder de la gracia de Dios. A esa conclusión llegó Pablo. Así que le aplaudimos al apóstol Pablo. Ahora, vamos a la tercera. El tercer propósito de las pruebas es que Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Ay, cómo sufro, dice, ¿verdad? ¿Cuántos sufridos hay aquí? Por la fe en el Señor. Porque de repente podemos sufrir por muchas cosas. Es que no me quiere aquel, no me quiere aquella. Ay. Pero sufrir por la fe es otra cosa. El Señor lo usa, mire, para demostrar qué es lo que hay en nosotros. A eso se le llama la prueba de nuestra fe. Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. A eso el apóstol Pedro le llama la prueba de vuestra fe. Filipenses 1:29. Vamos a ver lo que dice Filipenses 1:29. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos?
Si no, volvemos a empezar. Está bueno, si ahí sigue usted, nosotros nos vamos a las 5. Filipenses 1:29, vea lo que dice. Oiga, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué tal vinieran y nos dijeran a nosotros aquí, a cada uno de nosotros? Oigan, a ustedes se les ha concedido a causa de Cristo, hermanos, en Oakland y hasta el fin del mundo, de que no solo creáis también, sino que padezcáis. ¿Cuál sería nuestra reacción? Ay, yo por bendiciones venía a la iglesia y padecer, no hombre, si ya padecí mucho en el mundo. Bueno, resulta que el padecer en Cristo te lleva a la vida eterna. Y no me pregunte por qué el Señor hace eso, porque no lo sé. El punto es de que nuestra fe debe ser probada. No, a mí no, mi fe es como una sandía así de grande. Bueno, pues con más razón lo van a probar a ver si es cierto. No, entonces mi fe es como un grano de mostaza. De igual manera. O sea, no hay para dónde hacerse aquí. Nuestra fe debe ser probada. Y la Biblia lo dice. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ceñirnos y adelante. Amén. Bien. Primera de Pedro 1:7. Vamos a Primera de Pedro, ya casi se me quedaba ahí. Vamos a ver a Pedrito. Pedrito dice, el apóstol Pedro dice, oiga lo que dice Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, aquí vino a aparecer la palabra prueba, ya la vamos a ver. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga lo que está diciendo, miren, está diciendo, el oro es un material, es algo, un metal muy precioso. ¿Y quién no quiere oro? Yo, sí, cálmese, les digo. Quiere decir, hermanos, está diciendo el apóstol Pedro, de que así como el oro es tan precioso y que todo el mundo lo quiere y lo anhela, su fe es más valiosa que el oro. Pero así como el oro es probado por el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, se va a probar por fuego también. Así que mejor que nos queda, gocémonos en nuestras tribulaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Va, entonces aquí le dejo nada más 3 propósitos que Dios usa para el asunto de las pruebas. Así que cuando llegue a su vida la prueba, tenga en mente esto, de que su fe va a ser probada, de que las pruebas le ayudarán a acercarse más a Dios y a tener una relación más profunda. Eso es cuando le encontramos sentido a la vida cristiana. Cuando no le encontramos sentido a la vida cristiana, nada nos satisface. ¿Por qué cantan? Y son los mismos coros. ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué lloran? ¿Y por qué se quedan callados? Y total, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nada les satisface. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo se goza. Que haya música o no haya música, que haya... Los que han venido dispuestos a adorar van a adorar. ¿Me escuchó? Como dijo aquel, oye eso. El que ha venido a adorar va a adorar. Haya música o no haya música, el adorador sabe cómo hacerlo. Entonces, asimismo nosotros, nuestra fe va a ser probada. Y habrán más cosas para probar nuestra fidelidad al Señor. Solo vamos a ver estos 3. Pasamos a lo siguiente. Veamos el propósito de Satanás en las tentaciones. Satanás tiene un propósito, ¿sabía usted eso? Sí, tiene un propósito él. Ahora le pregunto otra vez, ¿es prueba o es tentación?
Ahora, después de que ya vimos todo eso, a ver, ¿qué es, hermano? Tentación. Hermana, ¿qué es prueba? Y ahí el hermano me dijo que las dos cosas. Bueno, la tentación siempre será una prueba. ¿Sí se entendió eso? La tentación siempre será una prueba, porque nos tientan para probarnos. No sé si se entendió eso. Pero la tentación siempre será una prueba. Ahora veamos, o sea, ya le mostré que Dios usa la prueba. Ahora veamos, estamos viendo que las tentaciones siempre serán una prueba. Entonces, la tentación usada por Satanás, y le mostré al principio de que la palabra, ya se me olvidó, aquí está. La palabra peirasmo significa prueba y significa tentación. Entonces, en algunos casos será tentación, en otros casos será prueba. Pero, por favor, entendamos que la tentación usada por Satanás, el punto que tenemos que recordar es el propósito que él usa. ¿Y cuál es el propósito? La tentación de esta clase es una prueba diseñada para conducir al creyente a pecar. Esa es la diferencia. Entonces, una tentación, ¿qué es? Es una prueba. La tentación también es una prueba. ¿Qué es lo que se prueba cuando la gente cayó en la tentación? ¿Que era un desobediente o que era un débil en la fe? Porque la Biblia dice, la carne es débil. Si la carne es débil y por eso caí. Entonces, una tentación siempre será una prueba para probar a través de la tentación qué es lo que hay en nosotros. Vamos un poquito más adelante. Nota, Dios nunca es el autor de las tentaciones. Que quede claro. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Alguien puede decir, ay, es que Dios me está tentando. No, la Biblia no dice eso. Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Así que eso, por favor, téngalo bien claro, que no es Dios el que tienta, sino que es Satanás. Bien. ¿De dónde se originan las tentaciones? Bueno, la Biblia enseña que hay tres fuentes principales de la tentación. Y yo sé que usted la conoce, pero de todas maneras se lo voy a decir. En primer lugar, veamos el origen de la tentación. Número uno, en primer lugar, el diablo, él es el tentador. De ahí es donde viene. Ay, dice, por eso es que no me levanto, hermano, que el diablo me tienta cada rato. Y el diablo ahí solo a mí me echan la culpa. Dice, va, está bien, dejémoslo ahí. El diablo nos tienta cada rato y por eso no nos levantamos. Está bien, está bueno, ahí dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, aquí la palabra también es probado, porque es la misma palabra esta que se traduce, aquí es peirasmos, que también es una prueba para el Señor. Entonces, aquí también se puede sustituir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Entonces, esta palabra tentación y prueba es intercambiable, porque es la misma palabra, peirasmo, que se ocupa, pero cuando es con el propósito del diablo. Cuando el diablo lo usa, entonces se ocupa mucho que sea que diga tentación. Entonces, el primero en lo que origina la tentación es el diablo, así que échale la culpa al diablo. El diablo me tienta, hermano, sí, ahí me anda siguiendo. Es cierto, es cierto. Ese es el trabajo de él, lamentablemente. Y ese es uno de sus nombres, tiene como 18 nombres, algo así. Un día creo que se los dije. No me acuerdo, recién venido prediqué acerca de los nombres de Satanás, no me acuerdo. Pero tiene como 18 nombres. Así que uno de sus nombres es el tentador y lo hace bien. Bien lo hace, lamentablemente. Así que el origen de las tentaciones, en primer lugar,
es del diablo, usted ya lo sabe. Dice, primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a ver cómo les estaba yendo después de que él los dejó ahí ya caminando en la fe. Y dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, Satanás. Y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando llegó Tito o Timoteo, no me acuerdo, dijo, trajo buenas noticias y estoy contento porque ustedes siguen caminando en la fe. Así que el primero que tienta es el diablo. Echémosle la culpa al diablo. Ahora, en segundo lugar, el mundo también es un tentador. Ahora, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema corrupto del mundo. No solamente de los gobiernos, tiene que ver, por supuesto, pero hay un sistema, inclusive educativo, que está influenciado por el diablo. No sé en qué parte de aquí de Estados Unidos, me parece que allá por este lado de Chicago, no sé si por ahí, habían manifestaciones para que se enseñara la doctrina del diablo en las escuelas. Sí, créame. Porque ellos dicen, bueno, también tenemos derecho que la doctrina del diablo se conozca, así como se conoce la de cualquier religión. Fíjese. Así que no sería extraño que algún maestro venga del mismo infierno. Eso no sería extraño. Entonces, en segundo lugar, el origen de las tentaciones es el mundo como un tentador. Ya dijimos, no el mundo natural, sino que ese ambiente espiritual de maldad que rige a las naciones, que gobierna a las naciones. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo te va a llegar a ofrecer lo que nos gusta. ¿Qué le gusta a usted? No me lo diga. ¿Qué lo apasiona todavía? No me lo diga. Dígaselo al Señor. Porque habrá algo que todavía nos atrae del mundo. Sino porque las iglesias están vacías. Porque hay algo que atrajo a muchos el mundo. Puede ser muchas cosas. Hay una gran cantidad de cosas. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el mundo también es el segundo. Sí, hermano, el mundo, sí, qué bárbaro, por eso no me puedo levantar. Sí, tiene razón. El diablo tiene la culpa. Sí, tiene razón, el mundo tiene la culpa. Vamos al tercero. La carne. Mírese. De estas carnitas habla ahí. No la carne asada. O la carne guisada. No, no, no. Esta carnita, mire, tóquese aquí. Pero no aquí, ¿verdad? Sino que todo usted. La carne como un tentador. Y obviamente muchas, con el respeto de las hermanas aquí, muchas mujeres tientan con la carne. ¿O no? Si andan ahí, a ver quién cae. Hay también muchos hombres andan ahí. Y las hermanas. Vaya pues. Cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Ahora, ¿cuánta concupiscencia hay en nosotros todavía? No me conteste. Vamos a poner, ¿cómo le llamaríamos? Al concupisciómetro. No sé cómo le llamaríamos, para ver cuánta concupiscencia hay. Y esta concupiscencia es un concepto muy general porque abarca a la lascivia. La lascivia está dentro de la concupiscencia, pero la lascivia son estados de pecaminosidad altamente elevados. Entonces dentro de la lascivia, por ejemplo, está el tener intimidad con los muertos. Fíjese. Y no solamente físicamente, sino que por fotos también. Entonces,
Dice Santiago 1:14 que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, ¿cuánta concupiscencia hay? Bueno, usted sabrá. Yo sabré. Y si dice, no, yo no sé, bueno, examínese. Porque el asunto aquí es que hay tres que yo ya le he dicho otras veces, haciendo el resumen, ¿verdad? El origen de las tentaciones, el diablo, el mundo y la carne, y a eso le llamamos la Trinidad diabólica. Esa es la Trinidad diabólica, y siempre Satanás va imitando lo de Dios. Está la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El mundo, el diablo también tiene su Trinidad, él, el mundo y la carne. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Aquí está. Efesios 2:22 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, número 1, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de este mundo. 2, el espíritu que ahora opera en los hijos en la carne de desobediencia. Ahí está la Trinidad diabólica. Y esos tres pues no nos dejan en paz. Sí, hermano, por eso no me levanto. ¿Y qué? Bueno, pero si ya sabe de que estos vienen de afuera, ¿qué vamos a hacer con este? Que este somos nosotros. No nos podemos deshacer del cuerpo, porque entonces sería suicidio. Así que tenemos que hacer algo. Entonces, ahora, como usted sabe bien, ya va en pleno conocimiento cómo es el origen de las tentaciones, entonces vamos a tener más cuidado. La tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir al creyente a pecar. Tales tentaciones tienen como su meta hacernos pecar de las siguientes maneras. Nos hace pecar para el descuido de algún deber que Dios le ha encomendado. ¿Qué te ha encomendado Dios? A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un ministerio. Y se lo he demostrado con la Biblia, de que usted tiene ministerio. Entonces el diablo te hace pecar, ¿para qué? Para que descuides lo que Dios te ha dado. Ese regalo que Dios te ha dado, para que lo uses para la obra y su gloria. Entonces para eso el diablo hace que te pequemos, para que dejemos abandonado lo que Dios nos ha dado. Número 2, las tentaciones vienen para hacernos pecar, para guardar malos pensamientos en su corazón y permitir que los pensamientos ya concebidos den a luz el pecado. Número 3, nos hacen pecar para permitir que Satanás le distraiga de alguna manera de su comunión con Dios. Mire, para descuidar algún deber que Dios te ha dado, para tener malos pensamientos, para eso nos hacen pecar, y para perder nuestra comunión con Dios. Y número 4, para fallar a Dios en la obediencia constante, completa a todos sus mandamientos. ¿Y qué dice la gente? Sí, yo no pude cumplir, por eso ya no voy a la iglesia. El diablo ganó. Ese es el propósito del diablo. Y entonces, ¿qué hago? Persista en la fe. Persiste en la fe. Mire, si en algo debemos ser persistentes en la fe del Señor. A veces para lo malo, ¿verdad? Para el trabajo, no, aunque me echen, aquí voy a estar trabajando, aunque no me quieran. Ahí estamos dándole, pero en esto debemos ser persistentes en nuestra fe. Ahora, tiene que llegar a un momento en que usted y yo debemos decir, basta ya. Yo tuve que llegar a un momento y decir, Señor, basta ya. O sea, basta ya de mí. Ahora, que todavía falta mucho cascarón que botar, claro que sí, igual que usted. Así que seamos persistentes, hermanos, en nuestra fe. Esto no es en vano. ¿Me escuchó? Esto no es en vano. Terminemos. En resumen, Dios usa la prueba para sacar lo mejor que hay en usted, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si usted ve el propósito, por lo menos esos 3 propósitos que le mostré este día,
se dará cuenta que lo que Dios quiere hacer, quiere sacar de usted lo mejor que hay en usted. En usted hay muchas cosas buenas, ¿o no? Claro que sí. En usted hay muchas cosas buenas porque Dios es el que le ha depositado eso en usted. Entonces Dios usará la prueba para sacar lo mejor que hay en usted. El aceite, para poder sacarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que machacar las semillas del olivo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, la mermelada de las fresas o el vino. En algunas regiones, no sé si aquí en California, pero en Europa todavía es la forma tradicional, ¿verdad? Con los pies, ¿verdad? Y con hongos y todas cosas, ahí van. Y qué rico, dice el vino, ¿verdad? Claro, ya con el proceso de fermentación ya los honguitos se murieron, pero la única manera de sacarlo mejor muchas veces es, miren. Y ahí es donde decimos, no, yo no quiero sufrir. Si sufrir vengo, no, hombre. Pero Dios usa la prueba de esa manera, así que reclámele a Él. Y número 2, Satanás usa la tentación para sacar lo peor que hay en nosotros. Y lo saca, aunque no me diga amén. Lo saca porque lo saca. Ahora qué bueno cuando el sarampión sale, porque así ya se dio cuenta de que salió el sarampión. Porque a veces cuando no ha salido el sarampión es un problema, se vuelve más grave la enfermedad. Pero Dios usa la prueba para sacar lo mejor de nosotros. Satanás usa la tentación para sacar lo peor de nosotros. Y algunos están felices que le saquen lo peor. Terminemos. Y la próxima semana vamos a seguir porque tenemos que tomarnos la medicina. Aquí solo hemos visto las consecuencias de la enfermedad, pero hay que aplicar la medicina. Así que no se vaya a quedar, por favor, porque el próximo domingo le voy a dar su cucharada. Y yo me la voy a tomar entre semana, créame que se me va a tomar, pero después se la voy a dar a usted. Terminemos, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a terminar. Primera de Corintios 10:13. Mire, aquí hay un juego de palabras que el apóstol Pablo utiliza. Y ahí en estas expresiones de tentación puede intercambiarse por prueba. Y ahí le puse yo la palabra original de donde se traduce. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha venido o sobrevenido ninguna peirasmos, quiere decir tentación o prueba que no sea humana. Pero, ¿qué dice ahí? Fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios. Otra vez, fiel es Dios, que no os dejará ser peirazo, o sea, tentado o probado, más de lo que podéis resistir. ¿Cuánto puede resistir usted? Yo no sé, Dios sabe. Así que Dios va a seguir apretando. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podamos soportar. Diga conmigo, soportar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, que es específica y nos muestra, Señor, lo que debemos conocer en cuanto a las tentaciones, Señor, y a las pruebas. Señor, ayúdanos a entender, Señor, las pruebas cuando vienen a nuestra vida, que el propósito, Señor, es llevarnos a una mejor comunión contigo, Señor, a una comunión más amplia contigo, Señor. Ayúdanos a entender el propósito, Señor, que hay detrás de la prueba. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito que hay detrás de la prueba, Señor, para no amargarnos, Padre Santo. Padre, ayúdanos a encontrar el propósito, Señor, y que podamos ver, Señor, en nuestro interior qué es lo que está fallando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser entendidos, oh Dios. En esta tarde, oh Dios, necesitamos, Señor, un ajuste. Y si vas a usar la prueba, Señor, que tu palabra dice que así haces,
Señor, fortalécenos, Padre. Danos una doble porción de tu Espíritu, Señor, para no desmayar en el día de la prueba, Señor, y ser refinados y aprobados, Señor, para ser llevados, Señor, más cerca de ti, oh Dios. Asimismo, Señor, cuando las tentaciones lleguen, Padre, podamos huir de ellas, podamos escapar, Señor, así como el ave escapa del lazo de la trampa. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser prudentes, Señor, que podamos ser entendidos, oh Dios, para no ir detrás de las tentaciones, Señor, para poder, oh Dios, ver, Señor, con los ojos del Espíritu qué es lo que hay detrás de una propuesta, Señor. Que muchas de ellas vendrán, Señor, para vernos caídos, para vernos destruidos, para vernos miserables, Señor. Pero tú has venido para levantarnos, Señor, para decirnos que hay ayuda. Todo aquel que la busque, aquel que clame por ayuda, hay ayuda disponible. Él me levanta, levantará. Él me levantará.